Hola a todos, bienvenidos a Enka Cocina. Mirad qué sencillo postre preparo hoy. Un pudín con una textura muy cremosa y un sabor a chocolate increíble. Sencillísimo de preparar y además con poquísimos ingredientes. ¡Empezamos! Los ingredientes y cantidades los dejaré abajo en la cajita de descripción y al final del vídeo. Y como veis, empezamos exprimiendo una naranja. En un vaso batidor agregamos plátanos. Y os aconsejo que uséis un vaso batidor más grande que el mío, porque como veis me quise hacer la valiente y al final casi no me cabían los ingredientes. Agregamos el zumo de la naranja y el cacao puro en polvo. Y con mucho cuidado lo voy a batir. Bueno, al final me las arreglé bien y conseguí batir bien la mezcla, así que vamos con el siguiente paso. Y no os podéis imaginar lo bien que huele ya solo con haber batido estos ingredientes. Llevamos la mezcla a la sartén a fuego lento y lo dejamos que se caliente sin dejar de remover. Veréis que poco a poco se va espesando. Y cuando veáis que pasáis la espátula y forma un caminito, ese es el punto en que queremos que esté. A continuación vamos a hidratar la gelatina, que yo tengo en polvo, podéis usar en hojas, solamente mirar cómo agregarla a vuestros postres. La mía ya está hidratada y diluida, así que es el momento de agregarla a la mezcla que sigue caliente. Ahí aprovechamos toda bien y la integramos. Lo vertemos en un molde y os aconsejo también que le untéis una gotita de aceite sin sabor, para que al desmoldarlo sea más fácil y tengáis una superficie lisa. Lo dejamos en la nevera bien tapado como mínimo hasta el día siguiente. Y mirad, aquí lo tengo ya del día siguiente y mirad cómo ha cuajado. Os podéis ayudar con agua caliente para desmoldarlo. A mí me costó un poco, la verdad, desmoldarlo, por eso os he dicho lo de la gotita de aceite para que ayude. Se ve un poco roto porque a mí, pues bueno, se me olvidó el aceite, pero el sabor es lo que importa y este es increíble. Y aquí os dejo ya con esta receta súper sencilla y deliciosa de un postre saludable con poquísimos ingredientes y que no vais a poder parar de comer. Como siempre, espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.